Entonces ahora voy a presentarles un poco las alternativas de reconstrucción linfática en el contexto de cáncer de mama. Como ustedes saben, el linfedema es una enfermedad crónica y esto es súper importante tenerlo claro cuando uno se enfrenta a estos pacientes para el manejo de las expectativas. Es una enfermedad crónica, progresiva, que tiene un impacto deleterio súper significativo en la calidad de vida de los pacientes. Existen dos tipos, como ustedes saben, el más común en el mundo occidental y en los países desarrollados es el linfedema secundario en el contexto de tratamientos de cánceres, cánceres de mama, ginecológicos, etc. Específicamente el linfedema asociado a cáncer de mama tiene una variabilidad en su incidencia y en su momento de presentación, y un poco lo que les comentaba anteriormente, tiene una tasa de incidencia que llega entre un 30 y 49% en las distintas series en pacientes sometidos a disección axilar. Pero aún más importante que eso, creo yo, es que afecta entre un 5 a un 8% de los pacientes que se someten a biopsias de linfonodo centinela, lo cual no es tan infrecuente como uno hubiese pensado. El tiempo de presentación habitual habitualmente la media está en los 8 meses, y lo más importante es que el 75% de los pacientes debutan dentro de los primeros 3 años, y es aquí donde uno tiene que estar súper al tanto y encima de los pacientes buscando esto. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que ocurre es que se produce una obstrucción debido a la disección axilar. Secundariamente se produce un aumento de presión retrógrado con exudado en el espacio intersticial, se traduce clínicamente en el edema con fobia, pero el problema es que este edema persistente produce un proceso inflamatorio crónico con fibrosis. De ahí es cuando desaparece la fobia en el examen clínico, para terminar finalmente con el depósito de adipocito en el tejido subcutáneo, todo lo que conocemos como linfodermatoesclerosis. Entonces, clínicamente pasamos de las etapas iniciales de una extremidad edematosa con fobia a una extremidad con elefantiasis, con una linfodermatoesclerosis significativa. En el diagnóstico hay que tener siempre un índice de sospecha elevado, como siempre en medicina en estos pacientes, y resulta esencial el examen físico para tener una estimación adecuada de la volumetría. Y una vez hecho eso, hay que determinar la extensión y el estatus funcional del sistema linfático. Y para eso el gold standard y la técnica tradicional ha sido la linfocintigrafía en gamma cámara, pero en los últimos años, si bien es cierto la linfocintigrafía sigue siendo gold standard, lo más utilizado es la linfografía con inmunofluorescencia de verde indocianina o la linforesonancia. ¿Por qué hicimos esta transición? Porque la inmunofluorescencia con verde indocianina tiene varias ventajas si uno lo compara con la linfocintigrafía tradicional. Ese artículo que ustedes ven es el paper del año 2011 de Takumi Yamamoto, en que por primera vez describió y estandarizó los hallazgos de patrones de reflujo dérmico en pacientes con linfedema, en este caso en extremidad inferior. Como ustedes pueden ver, la gracia de la linfocintigrafía con inmunofluorescencia indocianina es que tiene un menor costo, es menos invasiva, y sobre todo que se puede hacer en tiempo real, tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio como en el postoperatorio, siendo además una herramienta segura de usar independiente del estatus gestacional de los pacientes. ¿En qué consiste eso? Bueno, existen ciertos patrones de observación de los plexos linfáticos que son considerados normales. En el caso de la extremidad inferior son los que ustedes ven ahí, siguiendo las venas safena. Y en la medida que la enfermedad va avanzando se van viendo estos patrones de reflujo. Este es el patrón amarillo que ustedes ven ahí, es lo que se llama el patrón splash, en que se reconocen estructuras tubulares, pero ya empiezan a haber cierto grado de mancha. Después pasamos a un patrón en polvo de estrella, en que se ven como puntitos blancos rodeados de áreas blanquecinas, para finalmente llegar a un patrón difuso en el que no se reconoce ninguna estructura con aspecto de vaso, sino más bien solo un área difusa. Y esto mismo se puede reconocer en extremidad superior, que es lo que nos atañe a nosotros en el tratamiento del linfedema del cáncer de mama, que como ustedes pueden ver ahí se ven estas mismos, el patrón lineal en una extremidad normal, el patrón en splash, cuando empiezan a ver estos spots de difuso, el patrón de polvo de estrellas, y finalmente un patrón difuso cuando la enfermedad está avanzada. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto se asocia con el grado de linfoesclerosis que uno ve y con la progresión clínica. Y eso además se asocia con la eficacia que tienen las alternativas reconstructivas. Por eso nos entrega una información, si uno lo quiere, bastante más precisa que la mera linfocintigrafía.
Clínicamente existen distintas etapas, esta es la clasificación de Campisi, pero la clasificación más utilizada hoy en día es la clasificación internacional, que reconoce 4 etapas, o la etapa 1A, la 1, 2 y 3, en lo que vamos viendo distintos grados de acumulación de tejido, de acumulación de fluido en la extremidad superior, y que se correlaciona un poco con las alternativas que podemos ofrecer. Lo que uno tiene que tener claro es que el tratamiento del linfedema no es un tratamiento solo quirúrgico, es un tratamiento multidisciplinario y juega un rol esencial los fisioterapeutas, los kinesiólogos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento médico de la enfermedad. Por supuesto que también tiene un aspecto quirúrgico, que son las alternativas reconstructivas funcionales o el tratamiento de la secuela. Pero lo más importante es que es un tratamiento crónico. Esto uno tiene que tener súper claro y tiene que transmitirle esto a los pacientes, de que uno no se mejora del linfedema. Uno no se va, nunca esta enfermedad te va a acompañar siempre. La idea del tratamiento es que la calidad de vida mejore y que los síntomas sean menos severos, pero nadie vuelve a un estado ad integrum. Y por lo tanto los objetivos del tratamiento son disminuir la morbilidad, mejorar la función y de esta forma lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y esto lo logramos a través de una reducción del volumen de la extremidad, disminuyendo los episodios de celulitis, deteniendo la progresión de la enfermedad y de esta forma logrando impactar en la calidad de vida. El tratamiento conservador es un poco lo que ustedes conocen, la utilización de prensas compresivas, ejercicios terapéuticos, masajes, drenaje linfático, compresión neumática. Existen diversos esquemas, y cuando hay muchos esquemas en una terapia en medicina es porque ninguno ha demostrado a ciencia cierta ser superior a otro. Ahora, ¿a qué pacientes le ofrecemos el tratamiento quirúrgico? A los pacientes que tienen un fracaso o una respuesta parcial a la terapia conservadora. Aquellos pacientes que están en etapa avanzada, o sea, etapas 2 o 3, esos pacientes son candidatos a cirugía. Y cuando uno se enfrenta a un paciente de esto, tiene que definir si el paciente es susceptible de un procedimiento fisiológico o de un procedimiento resectivo. Los procedimientos fisiológicos buscan restaurar la función linfática a través de técnicas de microcirugía o supermicrocirugía. Y ahí hay dos técnicas, la anastomosis linfático-venosa o las transferencias vascularizadas del linfonodo. Esas son las dos más reconocidas. Hay algunas innovaciones que les voy a mencionar posteriormente. Y los procedimientos resectivos son la liposucción o la resección radical de tejido con conservación de perforante, y lo más tradicional, que es el procedimiento de Charles. Respecto a la anastomosis linfático-venosa, lo que hacemos es un shunt que deriva el flujo linfático a los plexos venosos superficiales previo a la zona de obstrucción. Existe relativo consenso de que en general tendría mejor resultado en las etapas precoces, sobre todo en etapas 1A o 1, y hay harta discusión respecto a cuántas anastomosis hay que hacer, en la localización y la disposición anatómica de las mismas. Eso todavía no hay claridad absoluta al respecto. Lo que sí tenemos claro es que de hacerlas tiene que usarse vasos linfáticos sanos. Ustedes ven acá un vaso linfático transparente y al lado una vénula. Se puede ver cómo el azul va traspasándose desde la estructura linfática a las venas, y para esto es esencial que el vaso linfático sea de buena calidad, no esté esclerosado, y que la vena sea una vena de bajo flujo. Si uno corta una vénula y la vena tiene mucha presión, el flujo linfático jamás va a entrar ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque no es lo mismo una etapa 1 que una etapa avanzada del linfedema, en que uno ve vasos linfáticos esclerosados, blanquecinos. Ustedes comprenderán que ese vaso linfático probablemente no va a responder de la misma manera que un vaso linfático que está en mejores condiciones. Así que si uno quisiera poder darle una idea a las pacientes de la predicción de los resultados, es súper importante en general reservarlo en etapas iniciales. Y lo que ha demostrado la anastomosis linfático-venosa es que logran reducir el volumen en una media entre un 30 a un 50%, pero sobre todo su mejor resultado se centra en pacientes con etapas no tan severas. Los VLNT o las transferencias vascularizadas del linfonodo en el fondo son un colgajo libre ganglionar en que uno transfiere un bloque de ganglios con una arteria y una vena a la extremidad afectada. Es una de las terapias más novedosas. Existe todavía harta investigación y discusión de los mecanismos moleculares sobre cómo funciona la transferencia vascularizada, pero de que mejora la extremidad, la mejora.
¿Qué es lo que ¿cuál es la propuesta? Es que una vez que uno realiza la transferencia vascularizada, inicialmente los ganglios generan un fenómeno de angiogénesis y de linfangiogénesis. Inicialmente se producen anastomosis linfático-venosas al interior del ganglio y el flujo empieza a drenar por la vena del grupo del colgajo ganglionar para posteriormente producir una recanalización de los vasos linfáticos a manera posterior. ¿En qué pacientes uno recomienda la transferencia vascularizada? En pacientes que están en etapa 2 o 3, o en pacientes que hay una oclusión total a la linfocistigrafía, o aquellos pacientes que teniendo una oclusión parcial han tenido mala respuesta a la terapia o tienen más de 2 episodios de celulitis en los últimos 6 meses. Existen diversas zonas dadoras, que son todas las que ustedes ven ahí. El problema es que de todas esas, la inguinal, la submentoniana, clavicular y la torácica lateral, todas esas tienen el riesgo de hacer linfedema secundario en la zona dadora. Es por eso que el año 2014 el doctor Pedro Ciudad publicó la utilización de colgajos de la arcada gastrobiploica. Y inicialmente lo publicó el 2014 en el Microsurgery con una técnica de cirugía abierta, y como era lógico, después dijeron, bueno, hagámoslo por vía laparoscópica, y al año siguiente lo presentó su técnica ya por vía laparoscópica. Y la ventaja que tiene el colgajo gastroepiploico es que aporta un mayor número de linfonodos que los otros zonas de ahora, y son las dos más importantes, y que tiene no tiene linfedema iatrogénico, que es una cosa significativa. Además, la gracia es que mientras está el cirujano digestivo haciendo la laparoscopía, nosotros, el equipo de microcirugía puede estar haciendo la disección de los vasoreceptores. La desventaja es que requiere un cirujano laparoscopista experto, y además requiere un tiempo de cirugía de banca, aunque uno tiene que liberar un poco la hoja del peritoneo visceral del grupo ganglionar. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Bueno, cuando uno evalúa los resultados, un paper también de Pedro Ciudad del año 2017, en que se evalúa el resultado de las distintas técnicas de transferencia vascularizada a 6 años plazo. Y ese trabajo demostró que el colgajo gastroepiploico laparoscópico tiene primero una menor estadía hospitalizado, además tiene un menor tiempo operatorio en comparación con la otra zona de ahora, y lo más importante es que tiene un mejor resultado al aportar un mayor número de ganglios, una reducción de volumen de un 30 a 40%, con una reducción significativa de celulitis, en los episodios de celulitis. Ahora, para medir los resultados del linfedema, lo que usamos un poco hacemos volumetría, que se puede hacer directa con mediciones seriadas. Evaluamos también la cantidad de episodios de celulitis, la frecuencia o intensidad que requiere la terapia física, o sea, cuán dependiente es el paciente de los masajes, y por supuesto también las encuestas de calidad de vida. Y a este respecto, una cosa que es muy útil es estos cuestionarios de calidad de vida, parecido al BreastQ, pero en este caso para los pacientes con linfedema, que fue validado por el grupo de Nicolás Pereira en la Clínica Las Condes, para su utilización en Chile. Ya está validado para el español, así que una herramienta súper útil para objetivar las mejorías. Respecto a las terapias resectivas, lo tradicional era la liposucción, en el caso de una liposucción selectiva. También se puede hacer lo que se llama las reducciones radicales de volumen con preservación de perforante, y el procedimiento de Charles. ¿A qué pacientes les recomendamos esto? A todos aquellos pacientes que no son terapias susceptibles de terapia funcional, pacientes habitualmente en etapa 3 con un deterioro significativo de su condición médica general, que no son candidatos a otra opción. Ahora, han habido reportes en que en pacientes en etapa 3, como técnicas de rescate, se ha combinado los procedimientos resectivos con resección radical de perforante, con al mismo tiempo un colgajo libre ganglionar. Y en el fondo, ¿qué es lo que significa esta resección? Uno, en el caso de la extremidad superior, hace una ecografía Doppler, busca los perforantes cutáneos en la piel, y toda la piel que está entre medio de estos perforantes uno la puede resecar. Reseca piel, grasa, todo, hasta fascia, y al mismo tiempo uno puede tomar un colgajo ganglionar de gastroepiploico y hacer el inset en la extremidad afectada, como son las imágenes que ustedes ven ahí, con esos resultados. En el corto plazo, en el largo plazo. Esto se puede hacer también en extremidad inferior, un poco la misma filosofía, con esos resultados. Si bien es cierto, uno lo ve, deja evidentes cicatrices y todo, para los pacientes que tienen elefantiasis, que no pueden comprarse ropa o no pueden ponerse los mismos zapatos, créanme que mejora la calidad de vida. Hay algunas líneas de desarrollo
que son interesantes de evaluar, que nosotros esperamos poder incorporarlas pronto. Una de estas es el Lympha Approach. ¿Qué es lo que es esto? No es otra cosa que hacer una cirugía de prevención del linfedema al momento de la mastectomía con disección axilar. ¿Y qué es lo que ha demostrado? Se hace, en el momento de la mastectomía se puede hacer con marcación con verde indocianina, y uno identifica los vasos linfáticos seccionados y puede hacer anatomosis linfática en ese momento. ¿Qué ha demostrado? Ha demostrado que disminuye la incidencia del linfedema en el largo plazo. En el caso de las disecciones de linfonodos sin tinela disminuye de un 8 a un 1%, en el caso de las disecciones axilares de un 30 hasta un 3%. El problema que tenemos en Chile es cómo conseguir que los seguros permitan estas cirugías, que son cirugías profilácticas. Ese es un tema. Y lo último que quería mencionarles son las técnicas de reconstrucción linfática simultánea con la reconstrucción mamaria, y lo que uno hace es combinar la microcirugía mamaria con reconstrucción linfática. Este era el paper que les mostré antes, en el que al momento de hacer el colgajo 10, como uno tiene elevado todo el colgajo abdominal, puede tomar un colgajo ganglionar de epiplón mayor y transferirlo a la extremidad en el mismo momento. A modo de conclusión, solo quería recalcarle que esta es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento eficaz, médico-quirúrgico, pero ese tratamiento tiene que ser aterrizado a las expectativas de lo que uno realmente puede lograr. Habitualmente lo que podemos hacer es hacer anatomosis linfático venosa, transferencia vascularizada, y en etapas tardías, procedimientos resectivos o combinados. Pero aquí resulta esencial un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso, selección de los pacientes, y una buena terapia médica. Aquí 2 minutos quiero mostrarle a uno de los pacientes que le hicimos un colgajo gastropiploico. Esto es con la lámpara de verde indocianina. Ustedes ven, aquí el colgajo ya está hecho, el inset, y como ven, se ven todas las plexos linfáticos brillando junto con los ganglios en la extremidad transferida. Así es como se ve en la imagen del microscopio los ganglios una vez en la extremidad puesta. Así queda terminada la operación. No es muy bonito estéticamente, pero es importante, y les quiero mostrar 2 segundos un mini video que muestra un poquito la utilidad que tiene la inmunofluorescencia con verde indocianina. Ustedes ven ahí, lo que ya brilla es la anastomosis terminolateral a la arteria, en este caso fue la arteria radial, y vean cómo va entrando en la vena la tinción de la inmunofluorescencia. Esto nos permite, terminada la microcirugía, tener claridad de que nuestras anastomosis están permeables, vemos cómo el flujo pasa desde la arteria a la vena, y cómo el tejido remanente está bien vascularizado en el intraoperatorio, lo cual es una herramienta significativa. Ahí les estoy mostrando fotos del resultado de esa paciente. Como ustedes pueden ver, hay una reducción significativa, sobre todo a nivel de la pierna. Por supuesto, en el contexto también de terapia médica, que nunca uno se puede librar de eso, pero las mejorías son significativas. Tienen que pensar que esta es una paciente que no podía comprarse zapatos de la misma talla, y ahora nos escribió hace un tiempo atrás porque por primera vez se compró zapatos del mismo número. Eso, muchas gracias.